Hola a todos y todas. Yo soy el profesor Cristian Pardo y hoy día les voy a estar haciendo la clase de meteorología y cambio climático. El profesor que hizo este PowerPoint es el profesor Martín Vergara. Bueno, entonces partiendo por el tiempo atmosférico, ¿ya? El tiempo atmosférico son las condiciones atmosféricas en un momento determinado. Estas son las que salen básicamente en las noticias, ¿ya? Es la que se nos informa todos los días y es la que uno más conoce, entre las que incluye la temperatura del aire, la presión atmosférica y la humedad, ¿no es cierto? Em, entonces, la temperatura del aire va a depender, ¿ya? De varias cosas, entre ellas de lo que va a depender va a ser de la radiación solar, la altura a la que se encuentra el aire, la presión atmosférica, las estaciones, si es que hay masas de agua cerca, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esta también depende mucho de los movimientos del aire, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se ve bien acá. Em, Tenemos aire frío que choca con aire caliente y el aire caliente como es más, o sea, menos denso tiende a subir, ¿no es cierto? Y forma estas nubes que son los cumulonimbus, etcétera. Em, la presión atmosférica, ¿ya? Va a depender de los movimientos del aire, como dijimos, ¿no es cierto? El aire caliente que aquí asciende va a crear zonas de baja presión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las partículas de este aire están más separadas. ¿No es cierto? Entonces va a haber menos presión. Las zonas de baja presión van a ser más propensas a lluvias. ¿Ya? Y el aire frío baja, ¿no es cierto? Porque es más denso y crea zonas de alta presión que son estables. Entonces no llueve. ¿Ya? Y finalmente tenemos la humedad, ¿ya? Que en esto tenemos que recordar que el vapor de agua retiene el calor, ¿vale? El clima, por otro lado, es lo que corresponde al tiempo atmosférico en una región determinada en un periodo extenso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los países que están en lo que viene siendo el Ecuador son países tropicales, de clima tropical, ¿no es cierto? Si uno se va al polo sur, uno va a encontrar un clima polar, ¿ya? Depende de varios factores, como los que están acá, latitud, altitud, montaña, cercanía, masas de agua. Latitud principalmente por, como podemos ver aquí en este esquema, si los rayos pegan perpendicular, va a haber menos separación entre los rayos, entonces más rayos van a llegar a la superficie. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una unidad de distancia, 1,4 unidades de distancia, finalmente 2 unidades de distancia a 30 grados. ¿Ya? Que esto ya vendría siendo zonas polares. ¿Ya? Esto afecta al clima de gran manera. Después tenemos la altitud, que como todos saben, si uno va subiendo, hace más frío. ¿Ya? Eso es casi intuitivo. Después las montañas. Las montañas tenemos, por ejemplo, Em, déjenme dibujar eso de nuevo. Tenemos, por ejemplo, cuando uno tiene una montaña, ¿ya? Como acá, como podría ser la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, el aire choca con la montaña y sube, ¿no es cierto? El aire al subir permite que el viento se enfríe, ¿ya? Entonces la temperatura baja. ¿Y qué es lo que dijimos antes del aire con temperatura baja? Esto crea zonas de densidad en las cuales no llueve. Llueve menos, en verdad, obvio que llueve eventualmente, pero llueve menos, ¿ya? Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el litoral central, ¿ya? Porque el aire sube, se enfría, baja y genera zonas estables, ¿ya? Cercanía a masas de agua, para los que viven cerca de... Para los que viven en ciudades que tienen el mar al lado, sabrán que, por ejemplo, en la noche el agua, la temperatura que absorbe, por así decirlo, la suelta, ¿no es cierto? Y eso le da una estabilidad mayor a la temperatura, hay menos variación en la temperatura en las playas, hace menos frío de noche. Y finalmente están las corrientes marinas, ¿ya? Eh, Ustedes habrán escuchado hablar de la corriente del niño y la niña que sube por todo el país, eso no es Chile, eso es África, me confundí, pero bueno, imaginemos que esto es Chile, que sube desde la Antártica y trae esta corriente fría, ¿no es cierto? Lo cual nos da este mar frío que tenemos y esas condiciones climáticas. Ya,
¿Por qué se puede vivir en la Tierra? Primero, porque la Tierra, como bien hablamos en la clase que hablamos sobre el núcleo y todo, el núcleo es un imán gigante y eso genera lo que se conoce como una magnetosfera. Ya la magnetosfera nos protege de algo que son las lluvias solares que se llaman, que tira el sol, que son unas llamaradas, ¿ya? Que básicamente si no fuera por esto no se podría habitar la Tierra, ¿ya? Está en la zona de habitabilidad, que en este caso es la que está delimitada aquí con verde, ¿ya? Y eso depende de la masa de estrella del planeta. Básicamente la zona de habitabilidad es la que permite que haya agua líquida, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vía que nosotros conocemos en la Tierra, la vía como nosotros la conocemos, necesita de agua, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. Después, finalmente la atmósfera, que la vamos a ver más en detalle ahora, ¿ya? La atmósfera es la capa gaseosa de la Tierra y está compuesta por nitrógeno en mayor parte, pero también se compone de oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, la Tierra es protegida por la atmósfera de dos maneras. La primera es que destruye a los meteoritos que vienen acá, ¿ya? Aquí cuando llegan los meteoritos se parten en muchos mini meteoritos, los cuales uno ni siquiera ve, ¿ya? A la Tierra le están cayendo meteoritos constantemente y nunca llegan masas grandes porque la atmósfera nos protege de eso, ¿ya? Y finalmente, la famosa capa de ozono que evita el 98% de los rayos UV, ¿ya? Este gráfico se le podría agregar con la pluma, va a ser el otro color. Si aquí tenemos nuestra atmósfera, ¿no es cierto? Nuestra capa de ozono, la radiación total que llega a la Tierra sería esta flecha así en comparación. Solo el 2% pasa, ¿ya? Y piensen que ese 2% ya es nocivo para nosotros y por eso uno tiene que echarse factor, etcétera. Imagínense, no estuviera esto, sería literalmente imposible la vida como la conocemos. Y aquí la gran mayoría rebota para afuera, ¿ya? Entonces es verdaderamente un espejo esto de los rayos UV, ¿ya? Em, y después lo otro son los gases de invernadero, ¿ya? Como el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, ¿ya? Esos lo que hacen es que mantienen cierta parte de la radiación atrapada en la atmósfera, como se muestra acá, ¿ya? Y esa radiación atrapada en la atmósfera es necesaria para la vida como la conocemos. ¿Por qué? Porque eleva la temperatura de la Tierra. Las veces que esta radiación se ha dejado de ser atrapada, o sea, esto sigue de largo para acá, ¿ya? Ha sucedido en la Tierra lo que se conocen como las glaciaciones, ¿ya? Que es literalmente que la Tierra se transformó en una pelota de nieve. Pueden buscarla si es que les interesa, pero son bastante impresionantes. De hecho, la primera sucedió cuando los organismos por primera vez empezaron a producir oxígeno en base a dióxido de carbono. Se acabó todo el dióxido de carbono que formaba este efecto invernadero, o casi todo, y ya no se retenía la radiación y se congeló todo, y fue la primera gran extinción de la Tierra. Ya, ¿cuál es el problema de esto? Que hoy en día la humanidad está liberando una cantidad enorme de gases de efecto invernadero, ¿ya? Con esto se aumenta la intensidad del efecto invernadero, ¿ya? Y esto, si se pueden fijar, la temperatura mm, global promedio, ¿ya? Desde la primera revolución industrial, que es por acá, ha ido subiendo, 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 y cada vez sube más, ¿ya? Esto es súper grave por distintas razones. Nosotros aquí, el ser humano tiene una responsabilidad porque somos los causantes de este problema, ¿ya? Eh, este ha sido causado por un aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, principalmente por la quema de combustibles como petróleo o carbón. La industria ganadera también juega un papel súper grande. Después tenemos otro problema, que es que no solo estamos produciendo más, sino que aparte estamos eliminando lo que nos baja esta producción extra que estamos haciendo nosotros, que es la deforestación,
Ustedes habrán escuchado de la deforestación del Amazonas. En fin, esto evita que se recapte el dióxido de carbono atmosférico. Y finalmente tenemos un tercer problema, que es la liberación de contaminantes como los clorofluorocarbonos en aerosoles y los refrigerantes que dañan la capa de ozono. Estos hoy en día ya son ilegales, pero en países como por ejemplo China siguen siendo legales. ¿Ya? Y al dañar la capa de ozono, ¿qué va a pasar? Como bien les dije antes, van a entrar ese 2% va a ir en aumento, y si ese 2% aumenta, ¿no es cierto? Si aumentamos este 2% y aparte aumentamos la radiación que estamos dejando atrapada en la atmósfera por un mayor efecto invernadero, porque estamos teniendo más CO2, vamos a tener un aumento de la temperatura, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Un aumento de la temperatura global. Ya, pero ¿de qué nos importa eso? Verano e invierno más intensos. Esto significa que zonas, por ejemplo, agrícolas, que antes eran agrícolas para ciertas cosas, ya no pueden ser agrícolas para ese tipo de cosas. Y cosas que, o sea, hay zonas que antes no podían plantar ciertos alimentos, ahora sí pueden plantarlos. ¿Ya? Em, También tenemos que los veranos, al ser más intensos, las especies tienen que adaptarse a eso, pero también tenemos inviernos que son más intensos. Entonces, en verano hace más calor y en invierno hace más frío. ¿Ya? Tenemos también un derretimiento de glaciares y casquetes polares. ¿Ya? Que causan grandes amenazas para las especies que viven ahí. Tenemos un aumento de la temperatura y el nivel del mar, por lo mismo, por esto del derretimiento de glaciares y también porque estamos aumentando la temperatura global. Tenemos una mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos como huracanes e inundaciones, los cuales no solo afectan al ser humano, sino que afectan a las demás especies. Y tenemos por último la desertificación, ¿ya? Todo esto se desencadena una extinción de la flora y fauna, ¿ya? Que ustedes podrán saber que hay miles de especies que están en peligro de extinción, tanto de flora como de fauna, y principalmente por las consecuencias del cambio climático, las cuales nosotros como seres humanos somos responsables, ¿ya? De acá la más peligrosa es el aumento de la temperatura y el nivel del mar. ¿Por qué? Porque el mar contiene una de las grandes reservas de dióxido de carbono del planeta. ¿Ya? Si ese dióxido de carbono, ustedes sabrán que a menor temperatura, mayor solubilidad de los gases, ¿no es cierto? Si la temperatura pasa cierta cantidad en la cual los gases, este dióxido de carbono, empieza a ser menos soluble y empieza a escapar del mar, vamos a tener un efecto en cadena, en el cual vamos a tener un aumento de la temperatura, lo cual va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono que se libere, lo que va a aumentar el efecto invernadero, y eso va a aumentar que suba nuevamente la temperatura. Entonces tenemos este ciclo vicioso, el cual puede llevar a un aumento de la temperatura global gigante y que tal vez no pueda ser reversible. Ya, ¿cuáles son las alternativas para los combustibles fósiles? Eh, Varias. El consumo de energía primaria, para que ustedes se fijen, más del 50% va a carbón y petróleo. Casi un cuarto va a gas natural. Esto implica que más de 3 de 4 quintos, perdón, aproximadamente, em, de la, o si sacamos en verdad el número, vendría siendo un 86% de la energía primaria es por petróleo, carbón y gas natural. ¿Ya? ¿Cuáles son alternativas para esto? La energía renovable, ustedes habrán escuchado hablar. Sobre todo en Chile, la energía renovable, la nuclear, que es mucho menos peligrosa y mucho más segura para el ambiente de lo cual uno podría pensar. En Chile no es una opción porque somos un país sísmico. Pero Chile sí tenemos la opción de tener energía hidráulica, ¿ya? Tenemos la opción de tener energía mareomotriz, energía geotérmica, energía solar y energía eólica, ¿ya? Estas son todas energías que
generan un impacto muchísimo menor en el ambiente y que sobre todo en un país como Chile, que tiene la posibilidad de tener toda esta energía y usarlas a su favor, son una alternativa muy importante hoy en día, ¿ya? La energía hidráulica aprovecha los ríos, ¿ya? Y generan energía mecánica y tiene lamentablemente un gran impacto ambiental. Por eso habrán visto No Me Hydroisen, etc. La energía nuclear funciona fusionando átomos, ¿ya? Los rompen y eso genera mucho calor y esa es energía muy eficiente y que se puede aprovechar de muy buena manera. Y es energía que es muy limpia también. Si bien los desechos que se generan son súper tóxicos, si son bien manejados, la cantidad de desechos que se generan son muy pocos y es muy eficiente energéticamente. Energía mareomotriz usa las mareas para generar estas turbinas y convertirlo en energía mecánica, ¿ya? La energía geotérmica aprovecha las altas temperaturas que salen de estos geysers, ¿no es cierto? La energía solar aprovecha la radiación del sol. En el norte de Chile esto hoy en día es una industria que está creciendo a pasos agigantados. Y la energía eólica aprovecha la fuerza del viento para transformarlo en energía mecánica. Finalmente tenemos la biomasa, ¿ya? Que es la utilización de energía a través de desechos, lo que en verdad generalmente serían desechos, y estos se pueden ocupar en forma de energía. Espero les haya gustado la clase, un poco larga. Disculpen también por el ruido. Y eso, cualquier pregunta pueden hablarnos por el Telegram y esperamos que estén muy bien.